Italia regresa por la puerta grande a una competición de clubes después de no haber podido estar en el Mundial de 2018, y para hablar de la selección azzurra de Roberto Mancini, que está dejando un buen sabor de boca, sobre todo a nivel personal. Creo que es una selección que en la fase de clasificación para Qatar 2022 y lo que le hemos podido ver, la Liga de Naciones está dejando un juego bastante destacado con balón. Pero bueno, lo vamos a analizar con nuestro amigo que se ha querido pasar por el canal y le agradecemos muchísimo esto, Adrián Blanco, que ha venido para hablar sobre la churra en clave Eurocopa 2021. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí otro día más y hoy toca el turno de Italia. Y bueno, para hablar de Italia en el contexto de esta Eurocopa, yo creo que tenemos un invitado súper especial por aquí, por Ventana Internacional, y es ni más ni menos que Adrián Blanco. Lo voy a presentar, pero vamos, si merece presentación es que estáis muy poco informados del mundo del fútbol últimamente. Está Adrián Blanco, lo podéis leer en Marcador Internacional en la web y sobre todo verlo en Mr. Underdog, que bueno, prepara algo bastante guapo para la Eurocopa. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias por la invitación. Sí, se vienen, lo hablábamos justo antes de entrar, han terminado las ligas, pero ahora ya no va a haber mañana de descanso ni nada parecido, así que a disfrutar del fútbol, que es lo que nos gusta. Desde luego, el fútbol en verano huele a selecciones y huele a campeonatos grandes, y eso es la verdad, es que lo que nos gusta muchísimo a los de por aquí. Y nada, entramos, yo creo que ya hablar de una Italia que como te comentaba también fuera de cámara, llega de un desastre, porque para Italia una atleta campeona del mundo es un desastre no clasificarse para un mundial, como fue el de 2018. Y es cuando coge el equipo Mancini y devuelve a Italia esa, entre paréntesis, entre comillas, una versión parecida a lo que Prandelli realizó en 2012, un juego alegre, ¿no? Un juego propositivo, sobre todo con unos jugadores que responden a ese perfil y sin ningún jugador diferencial, pero sí con una idea de bloque bastante definida. Yo no sé si crees que esta Italia está preparada para Eurocopa, yo creo que no, pero sí que le viene muy bien esta Eurocopa como escalón competitivo previo a Mundial y otras competiciones como puede ser la siguiente Eurocopa. Sí, yo creo que la sensación que tenemos, o al menos yo tengo, es que estamos en un momento de transición absoluto de Italia. Es decir, está creciendo la selección de aquella que conocimos con Antonio Conte en la Eurocopa, digamos, una selección que quizá en los últimos años tocó su mínimo de talento, su mínimo de calidad, porque era además una selección muy pragmática, una selección que todos recordamos de balón largo directo hacia los dos puntas, hacia ese Eder Pelé, y que los dos se fajasen con todas las selecciones y le dio buen rendimiento, pero digamos que bueno, era una selección bastante falta de calidad técnica. El proceso yo creo que está ya puesto en marcha, que era un proceso natural, un proceso que era necesario. Y sí es cierto que el trabajo de Mancini durante estos meses está siendo muy positivo, se ha clasificado bien a la Eurocopa y bueno, yo creo que podemos esperar de una Italia, al menos la vamos a recuperar en un torneo grande, como tú señalabas. Ahora hablaremos cuál es el mínimo exigible que le podemos marcar a esta selección. Lo cierto es que también Mancini está haciendo convocatorias muy largas, ha probado muchísimos futbolistas, listas interminables de jugadores que por supuesto tienen sus pros y sus contras, como vimos en la última con esos contagiados, pero en cualquier caso, ya digo, yo creo que el trabajo está siendo positivo, la transición sí o sí era necesaria y esa mezcla entre futbolistas más experimentados con aquellos jóvenes que la vienen pegando fuerte dentro y fuera de Italia, creo que es una mezcla muy positiva y una mezcla que nos va a hacer disfrutar. Sí, yo creo que de alguna manera para acercar también al público más, por así decirlo, que solo sigue España, las competiciones nacionales, esta selección se puede equiparar bastante y hacer una equiparación bastante cercana entre Italia y España en el momento de las dos selecciones. Un momento de transición, ninguna figura que sobresalte por encima de las demás, o sea, grandes rasgos sobre todo, y sobre todo un país, una selección nacional con muchísimo empaque a nivel internacional e histórico. Pero es que es verdad que esta Italia no pierde un partido desde el 10 de septiembre de 2018, que fue ante Portugal, y es mucho tiempo. Esta generación italiana está a caballo entre una generación joven, que tiene buena pinta, y otra más veterana, que afronta esta Euro Mundial seguidos como, yo creo, su última aportación nacional. No creo que ninguno de los veteranos de esta selección italiana, teniendo cercano el Mundial, opte por tener como último escalón internacional con la selección esta Eurocopa. Tenemos, por ejemplo, jugadores jóvenes como Chiesa, Bastoni, Pessina, Locatelli, Castrovilli. Yo creo que es una generación, sobre todo también la sub-21 viene pegando muy fuerte, y también figuras de empaque competitivo, sobre todo como Insigne, Immobile y Marco Verratti o Leo Bonucci. Yo creo que esa mezcla que está intentando Mancini, sobre todo es para asegurar crecimiento y a la vez un rendimiento digno del nombre de Italia. Sí, fíjate además, cuando Italia no se clasifica al Mundial, todo el revuelo que evidentemente se genera cuando cae
y no se acaba clasificando. Recuerdo que esas fechas era cuando Italia puso en marcha la nacionalización de Jorginho, para que Jorginho fuese el pivote de aquella selección, todo el revuelo que se generó porque Jorginho no había nacido en Italia, etcétera, ¿no? Todo lo que descubrimos o conocimos en aquel momento. Pero fíjate cómo ahora ya parece que la carta de Jorginho no va a ser tan necesaria o va a ser tan, digamos, no va a hacer tanta falta que jugadores como Jorginho tengan que sellar el pasaporte para poder jugar con la selección, porque como tú señalas, los Locatelli, por ejemplo, pues tienes ya ahí un pivote que parece que va a echar carrera larga en Italia. Por debajo hemos conocido que no estará, o quizás sí, veremos con estas interminables listas de Mancini si hoy llega o no, pero Sandro Tonali, por ejemplo, también es otro centrocampista que de ese corte más organizador, de ese corte que además cumple con la tarea de destrucción, pues tiene ya distintas cartas que empiezan a entrever, empiezan a dejar ver que Italia viene desde hace tiempo haciendo muy bien las cosas en las categorías inferiores y que esos futbolistas jóvenes que ya empiezan a tener un recorrido muy constante en la Serie A y que seguramente, por ejemplo, Tonali ya lo vimos en el Milan, o seguramente Locatelli este verano dará el salto a algún club superior al Sassuolo, pues yo creo que es sinónimo y es buen síntoma de que Italia está trabajando muy bien y que ese trabajo en el fútbol italiano joven, de los jovencitos con esa selección sub-21 que también está consiguiendo buenos éxitos, digamos que esa regeneración ya ha empezado. Y ya digo, yo creo que es muy sintomático cómo en muy poco tiempo, en muy pocos años hemos visto una selección italiana que tenía que recurrir a talento extranjero, a nacionalizarlo para poder construir la selección. Ahora casi que le van a sobrar los centrocampistas y Mancini no lo va a tener sencillo para elegir a los 26. Sobre todo es eso, es que en 5 años hemos visto una evolución, como tú has comentado antes, con la Italia de 2016 de Conte, que era muy pragmática, a una selección ahora con Mancini, que va cargada de talento, claro, y Mancini lo que hace es adaptarse al medio en el que está, tengo muchos jugadores de talento, por lo tanto voy a adaptar el juego de esta selección a algo que tenga que ver más con el perfil de jugadores que tengo, y es muy lógico el trabajo que está haciendo Mancini en esta Italia. Y ya, hablando más ya de la propia Eurocopa, que está a días de comenzar, Italia abre la competición con un encuentro ante Turquía que diría que no va a ser nada sencillo ni mucho menos, porque es que el grupo A de Italia se compone de la propia Turquía, de Gales y de Suiza. Es que es el grupo A en el que no hay una selección como normalmente hay en los grupos que puedas decantar como clara cuarta, en plan que no va a competir con las selecciones de mayor empaque. Es un grupo con muchísima igualdad. Tenemos a una Turquía que en el último parón de selecciones ya dio mucho que hablar con su victoria ante Holanda. Es verdad que luego acabó empatando a 3 muy de Turquía ante Letonia, pero por ejemplo con un Burak Yilmaz que está en modo Dios directamente en el Lille. Suiza, que siempre compite, que tiene un grupo de jugadores que ya se conoce de años atrás, y luego Gales, que tiene un Bale, es verdad, un poco indescifrable, pero que con Gales siempre rinde y una selección bastante a tener en cuenta. Yo creo que Italia va a tener que sudar tinta para conseguir una buena clasificación. No sé cómo lo ves tú, Adri, pero yo creo que el grupo es muy, muy competido. Sí, yo creo que es uno de los grupos atractivos y bonitos de esta Eurocopa y va a dar que hablar seguro, como tú te señalabas. Es cierto que en esta Eurocopa hay que tener en cuenta que los terceros clasificados, los mejores terceros clasificados, estarán también en la ronda final, pero en cualquier caso, obviamente todas querrán ser primeras o segundas para después en esos cruces tener la mejor papeleta. En cualquier caso, sí, fíjate, esta Turquía de Şenol Güneş, tan versátil, que también está en ese proceso de regeneración entre aquellos un poco más veteranos como Burak Yilmaz, a los que les tocará tirar del carro en momentos clave, con otros más jovencitos que también precisamente están en la Serie A, como Mert Muldur, por ejemplo, el futbolista del Sassuolo. Es decir, esa mezcla yo creo que también es muy interesante. También Ozan Kabak, por ejemplo, el central ahora mismo del Liverpool. Yo creo que esa mezcla también es interesante y es una Turquía que perfectamente puede tener ese rol de ojo ante los grandes porque se les puede atragantar. Es decir, es una Turquía a la que hemos visto que ha sacado muy buenos resultados en estas últimas fechas de clasificación, una Turquía que cambia bastante durante los partidos, es decir, es una Turquía a la que no le importa esperar la mayor parte del tiempo atrás y salir al contragolpe, pero es una Turquía que también a través de la presión ha conseguido hacer daño y ha dejado muy buenos partidos en estos últimos meses. Suiza, por ejemplo, se lo puso muy difícil a España, le costó una barbaridad a España sacar los partidos adelante ante Suiza, y Gales, como tú señalabas, hombre, si tienes a una pieza como Gareth Bale, que parece que va a llegar enchufada a la Eurocopa, por muchas dudas que nos siga dejando el bueno de Gareth, ya sabemos que con la selección cumple, y ojo porque venimos de un torneo de selecciones de Gales no hace mucho tiempo, también en una Eurocopa, haciéndolo muy bien, así que yo creo que va a ser un grupo muy abierto, un grupo que seguramente va a estar muy competido, y un grupo donde va a ser una muy buena prueba del algodón para testar a esta selección italiana ya en partidos de máxima exigencia, en partidos donde ya no hay red de seguridad, y si bien es cierto, como tú se destacabas, que la racha de resultados está siendo muy positiva,
esto ya es un torneo grande y habrá que comprobar, habrá que testar cómo está esa mezcla, cómo ha madurado esa mezcla entre los veteranos y los jóvenes que venimos comentando de Italia. Sí, le viene a Italia sobre todo una gran prueba de fuego que es esta Eurocopa, sobre todo para foguear a esa generación joven. Y luego también hay que recordar que en octubre tiene la Final Four de la Nations League, que se clasificó para ella, juega contra España concretamente y se disputa en Italia. Y yo creo que va a ser una gran prueba de fuego para esta generación tan, bueno, distinta entre jóvenes y jugadores más experimentados, para ver cómo cuaja este equipo, sobre todo de cara al Mundial del año que viene. Y yo, por último, Adri, vamos a mojarnos un poquito porque vamos a establecer, yo creo que un mínimo exigible para esta Italia en esta Eurocopa, que como decimos, llega con una selección en transición, mucho joven, mucho jugador experimentado, Mancini adaptándose al medio en el que está, que es la selección italiana con mucho jugador de talento. Vamos a ver, yo creo que como tú has comentado, clasificándose los 4 mejores terceros de 6 grupos, es bastante, aunque luego es verdad que se roban muchos puntos entre ellos. Yo creo que a Italia hay que dar la que pasa de grupos seguro, y luego yo creo que ya estará la medición en el cruce, porque puedes tener muy mala suerte en el cruce y bueno, unos octavos de final perder contra, por ejemplo, Bélgica, por así decirlo, no es mal resultado porque te encuentras con un coco que es Bélgica, pero es verdad que si tiene un cruce en octavos bastante asumible, yo creo que unos cuartos de final para Italia puede ser un resultado bastante positivo. Firmo debajo de lo que destacas. Yo creo que el mínimo exigible que le podemos reclamar a esta Italia son los octavos de final. Yo creo que pasar de grupos, obviamente, lo que tiene que hacer, y después ya habrá que ver qué rival le toca en esa fase, en partido del CAO, donde solamente son 90 minutos. Pero yo creo que si ese paso es ante una selección de un nivel medio, de un nivel, bueno, que yo creo que pueda perfectamente competir Italia en ese partido, que lo hará, que sabemos que esto es un cliché, es un tópico, pero Italia llega a los torneos de selecciones, por muy mala selección que tenga, como en esa Eurocopa 2016, y compite, que esto ya lo conocemos y no vamos a descubrir a Italia ahora. Así que yo creo que unos octavos sería lo mínimo, unos cuartos de final ya sería muy buen resultado, y a partir de ahí, evidentemente, todo lo que sea mejorar sería una nota muy, muy alta para el trabajo que está haciendo Roberto Mancini y la selección, que ya digo, está siendo muy positivo, y del mismo modo que aquí en España, que entonces decías la comparación, que me parece muy acertada, a Luis Enrique se le ha achacado que las convocatorias han cambiado mucho, que las convocatorias no han tenido un patrón claro, que no ha habido una estructura, que al final hasta el último momento ha estado probando cosas. Con Mancini ocurre algo parecido, porque ya digo, las convocatorias están siendo muy grandes, hay bastantes cambios entre ellas, jugadores que aparecen, que desaparecen, futbolistas que en esta última lista que ahora conocemos, que es oficial, van a tener que seguir unos cuantos, porque no pueden ir tantos de los que ha llamado a filas. Así que también es entendible, ¿no?, que él quiera probar cosas, que quiera testar jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien en la temporada, y que por supuesto no quiera olvidarse de ese talento veterano que sí o sí tienes que tener en torneos cortos, y más si vistes la azzurra italiana. Se dice que el carácter español y el italiano es muy parecido, ¿no? Pues ahora mismo, en cuestión de estado de las selecciones, estamos en un momento muy, muy similar, y la verdad es que con seleccionadores que están tomando decisiones en cuestión de convocatoria muy, muy parecidas. Bueno, pues hasta aquí este repaso. Muchísimas gracias, Adri, por haberte pasado por Ventana Internacional. Ya te digo, gracias enormes por haber estado por aquí, por haber aportado pues esta visión de esta Italia, que es verdad que es un poco incógnita, veremos qué papel hace, pero que siempre, siempre, por el nombre sobre todo, va a competir. Un fuerte abrazo y muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo, Adri. Y sin más, hasta aquí esta interesantísima charla que hemos tenido con Adrián Blanco, al cual le agradecemos muchísimo que se haya pasado por el canal. La Azzurra es una selección que hay que tenerla bien vigilada en esta Eurocopa. Abre la competición con el partido inaugural ante Turquía, otra selección a tener en cuenta, por cierto, y veremos hasta qué punto puede llegar este rendimiento de la Italia de Roberto Mancini. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, dejar un like si ha sido así, evidentemente, suscribiros si queréis seguir atentos de las previas que vamos a ir publicando, y aportar un comentario si tenéis algo que decir con respecto al vídeo que acabáis de ver. Nos vemos en la siguiente previa y el siguiente contenido que vayamos haciendo de selecciones, porque se acerca lo gordo este verano. ¡Chao!